respondiendo la pregunta de Daniela que me preguntó acerca de mi historia de cómo me encontré con Jesús. Miren que es una historia bastante, no sé si extraña, porque yo creo que a muchos nos ha pasado eso. Yo siempre tuve el deseo de conocer a Jesús. O sea, a mí nadie nunca me acercó a Dios de forma real, porque en mi familia nadie está en el Evangelio. Entonces, yo crecí en un hogar muy católico y solamente conocía de Jesús lo que se enseña en un hogar católico, que es, no sé, ir a la iglesia, a misa, al rosario, la Virgen, entre tantas cosas. Lo que a mí me dolía mucho es que, a pesar de que tenía necesidad de ir a la iglesia, o sea, es increíble porque cuando tú tienes una necesidad, buscas a Dios de cualquier forma, o buscas a Dios de muchas formas. Entonces yo iba a la iglesia católica y trataba, yo recuerdo en mi conciencia, era una niña, pero yo trataba de encontrar a Dios en todo lo que hacían. Yo miraba al cura y no, con todo esto no quiero ofender a nadie, pero contando un poquito cómo yo me sentía. Yo miraba al cura, yo decía, yo quiero acercarme a él, yo quiero hablar con él, yo quiero saber acerca de Dios. Yo miraba los vidriales de la iglesia, me acuerdo demasiado. Yo miraba los vidriales y saben que en las iglesias católicas hacen vidriales y cuentan la historia de Cristo como que en los vidriales, algo así. Y yo miraba y me quedaba viendo y viendo y viendo. Y yo decía, wow, Señor, yo quiero encontrarme contigo, yo no quiero tener una religión. Yo no quiero estar sentada aquí y repetir oraciones que, a pesar de que las digo con mi corazón, no simbolizan nada para mí. Pero así comenzó todo esa búsqueda. Y recuerdo una vez que tenía como 8 o 9 años y en mi iglesia, que también era católica, que el catolicismo es como que la religión más así de Venezuela, era Semana Santa y hicieron un Via Crucis. Déjenme ahí si saben qué es Via Crucis, que lo hacen los católicos, que es que hacen como el recorrido que hizo Jesús con la cruz. Y ese día llevaron a la Virgen, cantaron canciones, todo fue así. Y recuerdo que cantaron una canción que yo nunca había escuchado antes en mi vida, pero era una niña. O sea, a mí me sorprende cómo Dios trajo no hace poco, pero ya cuando era adolescente, adulta, ya trajo esa memoria. Yo había olvidado ese capítulo, ese episodio de mi vida. Y comienzan a cantar las personas que estaban allí una canción que habla del arca, que dice: y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Dice, Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre con amor, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Yo escuchaba esa letra y yo me quedaba como que en shock. Me acuerdo completico, yo escuchaba la letra y yo sentía que Jesús estaba frente a mí llamándome. Es una canción que no sé si la utilizan en el mundo del evangelio cristiano, pero cuando yo la escuché en ese momento, una niña no diferencia una religión de otra, simplemente busca del Señor. Y yo me acuerdo que yo escuchaba esa canción y yo sentí una presencia de Dios. Fue la primera vez que sentí conscientemente la presencia de Dios. Y estaba todo mi colegio allí en la cancha, todo full. Y yo estaba como que en quinto grado. Si hay gente de Venezuela, saben, más o menos quinto grado, ahí tenía como 9, 10 años. Menos, tenía 8 años. Estaba muy, muy pequeña. Y yo me acuerdo que yo escuchaba esa canción y yo sentía cómo Jesús me estaba llamando. Porque esa canción dice, y en la arena he dejado mi barca, o sea, he dejado todo lo que soy, y junto a ti buscaré otro mar. Ay, no quiero llorar. No quiero llorar, pero sí recuerdo mucho, mucho cómo me sentí
era una niña, o sea, el Señor puede tocar a quien sea, no importa la edad, no importa la historia, no importa nada, el Señor toca la vida de quien sea. Y en ese momento me acuerdo que yo sentí tanto la presencia de Dios que yo me aparté, me dio vergüenza sentir la presencia de Dios. Y me fui como a un lado, como que la parte de allá, o sea, me fui como que lejos de mi grupo de estudio. Y me fui como para allá. Y me acuerdo que cuando estaba sola y vi que podía ya ser yo, levanté mis manos y nadie en ese momento me dijo que levantara las manos. Y nadie lo hacía porque los católicos no levantan las manos. Y levanté mis manos y comencé a cantar la canción. Y recuerdo que en ese momento yo recibí a Jesús, o sea, yo tuve un encuentro con Él. Yo sé que Jesús me habló en ese día y no sé por qué no me acordaba, pero ahora que lo estoy como que rebobinando, wow, el Señor es tan hermoso, de verdad. Es lo máximo. Y recuerdo cómo Jesús me dijo, yo te estoy llamando, tú eres mi hija. Sentía como la voz del Padre que decía, eres mi hija, eres escogida, no viniste para ser más del montón o ser una persona común. Yo voy a hacer algo contigo. Y siempre fue algo que estuvo en mi corazón. Y cuando yo crecí, no tuve otro encuentro así porque no conocía a nadie más que me pudiera hablar de Jesús, ¿sabes? Era una niña, ya después eso se me olvidó, como a muchas personas les ha pasado. Pero siempre yo en mi corazón sabía que yo iba a tener un encuentro con el Señor. Yo no sabía cómo ni cuándo, pero yo sabía que eso iba a pasar en cualquier momento de mi vida. Y fue después ya mi adolescencia cuando, por medio de amistades del colegio, no sé si por aquí alguien conoce a Stephanie, que es la esposa del hermano de mi esposo, o sea, mi concuñada, pero ella y yo somos amigas desde muy pequeñas, desde séptimo. Y ella fue mi mejor amiga desde ese momento. Ella conoció primero a Cristo. Después ella me influenció, me comenzó a hablar de Dios. Y ella con otra persona también del colegio que también era muy amiga mía, que se llama Adasa, comencé como a conocer y a escuchar acerca de Dios. Obviamente como cualquier adolescente yo me alejaba o no me gustaba la religión, todo lo que tiene que ver con religión e iglesia no era como que lo mío, ¿saben? Es lo que el enemigo te hace sentir. Y en ese momento muchas cosas comenzaron a pasar en mi vida. En la adolescencia es el punto, yo digo que es el punto más espectacular para conocer al Señor. Porque ahí es cuando comenzamos a preguntarnos quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué soy así, qué voy a hacer. Así como nos preguntamos qué voy a estudiar en la universidad, así literalmente uno se siente espiritualmente en la adolescencia. Entonces, gracias a ella, yo comencé a conocer, comencé a involucrarme, comencé a escuchar, comencé poco a poco. Después me fui influenciando más y ya cuando me enamoré del Señor, me enamoré por completo, me bauticé a los 16 años, pero entré a la universidad y en la universidad todo se destruyó. O sea, en la universidad sacó algo de mí que yo nunca había como que conocido de mí o vivido, que es que como tuve más libertad, iba sola a la universidad, comencé a vivir un poco la vida en libertinaje, ¿sí saben? Y en ese tiempo me alejé mucho del Señor por ese sentido de libertad que tenía o pensaba que tenía, que era lo máximo, supuestamente. Y las influencias no las influencias de mis amigos, porque mis amigos de la universidad fueron lo máximo, pero sí el ambiente de la universidad. No sé si por aquí hay gente que esté en la universidad o vivió eso, pero el ambiente de la universidad es algo muy delicado y si no tienes los pies bien puestos sobre Jesús, es muy fácil dejarte llevar por el ambiente de la universidad. Y eso fue lo que me pasó. Me dejé influenciar mucho de eso. Lo voy a dejar así mejor, para que me vean la cara como es. Me dejé influenciar mucho de ese ambiente, de salir a fiestas, de saber que podía ya salir sola. Tuve algunas parejas, o tuve una pareja creo que fue.
Y, ¿saben? Estaba como que en ese punto de que yo sé lo que hago, yo quiero hacer lo que quiera y todo eso. A pesar de todo, en mi corazón siempre estaba la necesidad de Dios. O sea, el vacío en mi corazón estuvo toda mi vida hasta que conocí al Señor. Y cuando yo me quité la mirada de Él, ese vacío volvió a colocarse en mi corazón. Y ahí es donde yo me di cuenta que no importa las cosas que yo tenga, que yo haga, que yo quiera hacer, ni los viajes, ni el dinero, ni el título, porque eso me enfermó mucho, el querer ser la mejor de mi clase. Yo estudié arquitectura y en ese mundo la competencia es algo muy fuerte y yo viví un nivel de competitividad muy fuerte. O sea, de verdad. Y eso es algo que lo saben las personas cercanas a mí. Yo me enfermé haciendo mi tesis, me enfermé de depresión, me enfermé de ansiedad. Yo lloraba descontroladamente, yo no podía dormir. Pero no era porque alguien me había hecho algo o yo había pasado por un proceso, no. Me enfermó el deseo de querer ser la mejor, o el deseo de superar a todos y demostrar que yo sí podía lograrlo, ¿sí entienden? Y eso es algo muy enfermizo. Y fue algo muy loco porque yo nunca había sido así. Fue algo como que en la universidad se me activó esa cosa tan loca. Y eso fue muy fuerte. Me acuerdo que una vez estaba acostada en mi cama mirando hacia el techo y yo decía, o sea, mi mente yo no la podía parar. O sea, mi mente era literalmente un avión, como un sonido de avión. Imagínense el sonido cuando el avión va saliendo, que es un sonido fuerte. Así era mi mente todo el tiempo. Y yo miraba hacia arriba y decía, Señor, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Yo no quiero sentirme así. Yo sé que un papel o un título no me va a dar el valor que yo tengo. Y me acuerdo que una madrugada subí al cuarto de mi mamá. Ay, Dios mío, eso fue súper loco. Subí al cuarto de mi mamá y simplemente la vi y me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y ella me decía, ¿pero qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué te sientes así? Y yo le decía, no sé. Y literalmente no sabía lo que me pasaba. Y a veces la depresión se muestra así. A veces no estamos deprimidos por algo que nos sucede o algo que nos pasa. Simplemente estamos deprimidos y ya. Simplemente no le encontramos esperanza a nada. Y así actúa la depresión. Por eso a veces es tan difícil salir de ella, porque no se trata de solucionar un problema, sino que se trata de algo muy profundo en nuestro corazón. O se trata de que ya nuestra mente se fue a un punto tan débil y tan vulnerable que es muy difícil volver a levantarse. Pero bueno, para hacer el cuento más corto, yo me fui para otro cuento. Literalmente les estoy contando mi vida aquí. Pero en ese tiempo fue el tiempo en donde me tocó decidir si servir al mundo o servir a Dios. Y lo digo así porque yo sé que fue una decisión. Yo en el proceso de mi tesis salí excelente, gracias a Dios, todo súper chévere. Ok, me gradué. En ese momento conocí al que ahora es mi esposo, Douglas, éramos novios. Y cuando yo veía todo lo hermoso que Dios estaba haciendo con su vida, todo lo hermoso que Dios estaba trabajando con él en su ministerio, en ese momento él tocaba una banda que se llama Generación en Venezuela. Y yo decía, yo quiero vivir una vida donde no me importe lo que la gente piense, donde no me importe lo que la gente diga de mí, sino vivir lo que Dios quiere que yo viva. Y fue cuando me tocó desligarme de todo lo que yo traía del mundo, de amistades, de querer ser la mejor arquitecta, no sé, del mundo, o cualquier estupidez que me pueda haber imaginado en ese momento. Y fue donde decidí y dije, ya no voy a ver más hacia esa yo, hacia esa Yao, sino que voy a ver hacia la Yao que Dios quiere ver. Y ahí fue cuando me involucré nuevamente en la iglesia, comencé a ser parte del equipo de adoración en la iglesia. La adoración fue lo que a mí me reconectó con el Señor. No fue lo que me conectó, bueno, sí fue lo que me conectó al principio, porque ya les eché el cuento de cuando era una niña que Dios me habló por medio de una canción. Pero la adoración me reconectó con mi propósito. Quizás en ese momento no era la persona más evangélica y cristiana del mundo, porque no les voy a mentir, me costó salirme y como que limpiarme de todas las cosas que me había tocado vivir en mi adolescencia.
pero el Señor con un amor hermoso y con la delicadeza y con la ternura con la que Él nos trata, Él lo pudo hacer en mí. No fue una cosa de un día para otro, fue una cosa de un tiempo, de años de procesos, de años donde yo tuve que aprender muchas cosas. Y para los que no saben, yo toco piano y yo comencé tocando teclado en la iglesia donde comenzamos a servir. Mi esposo, yo y toda la familia, que de allí es donde nace Montesanto, pero yo comencé tocando teclado. Eso es un secreto a voces. No es un secreto a voces porque hay fotos, pero Montesanto cuando nace, cuando ya se crea con nombre y todo, yo tocaba el piano en Montesanto. Eso es algo muy cómico, pero sí, yo tocaba piano. Y fue uno de los mejores momentos de mi vida, de verdad. O sea, decidir dejar todo lo que yo creía que era lo máximo en el mundo y comenzar a seguir a Dios es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y jamás he decidido volver.